Hola a todos, es un verdadero privilegio contar con su atención. Como ustedes saben, las enfermedades de los riñones se han incrementado de forma dramática en todo el mundo y Guatemala no es la excepción. Es por esta razón que cada vez estamos viendo más pacientes con enfermedades crónicas de los riñones que necesitan diálisis y trasplante o pacientes en estadios iniciales de la enfermedad. Por esta razón, un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos y los posgrados de Nefrología Pediátrica del Hospital Roosevelt y de Nefrología del Hospital General San Juan de Dios, nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar a ustedes información que nos permita tratar mejor a los pacientes, favorecer que se identifiquen de manera oportuna, se diagnostiquen de manera pertinente y se traten de manera adecuada a los pacientes con enfermedades de los riñones. Sean ustedes bienvenidos a esta serie de charlas que vamos a tener para compartir y que nos van a hacer sin duda mejores médicos a todos. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy acerca de los estudios diagnósticos que son útiles en nefrología pediátrica. Pero para empezar nuestra sesión vamos a hablar acerca de algunas preguntas interesantes para el estudiante. Si ustedes se recuerdan, mencionen cuál es la unidad funcional del riñón. Efectivamente, la nefrona. Y como ustedes también recuerdan, ¿cuántas nefronas en promedio tiene un riñón normal? ¿100, 1000, 100,000 o 1,000,000? La respuesta correcta es 1,000,000 de nefronas. Un riñón normal tiene 1,000,000 de nefronas. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque el número de nefronas que tiene un riñón está directamente relacionado con el estado nutricional de la madre en el momento del embarazo. Entonces, los niños que nacen con desnutrición intraútero pueden tener un número reducido de nefronas. Hay estudios hechos en Australia en donde se demuestra que un niño con desnutrición intraútero puede llegar a tener hasta 250,000 nefronas. Esto tiene una importancia muy grande porque si un niño nace con desnutrición intraútero y tiene menos nefronas, llega con bastante daño previo a enfrentar otras enfermedades que eventualmente pueda tener en su vida, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo hipertensión o infecciones urinarias a repetición. ¿Qué compone cada nefrona? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, un glomérulo y un túbulo. B, una pelvis y su uréter. C, un uréter, vejiga y uretra. O D, todas las anteriores. Y la respuesta correcta es, cada nefrona se compone de un glomérulo y un túbulo. El glomérulo es un colador. Por ahí pasa la sangre, se separa lo bueno de lo malo. Lo malo de la sangre es el filtrado glomerular que transita a través de los túbulos, en donde ese filtrado glomerular sufre otras modificaciones hasta que al final constituye la orina. Las enfermedades de los glomérulos son diferentes de las enfermedades de los túbulos. Y entonces es importante tener esa diferenciación debido a que las enfermedades glomerulares les llamamos glomerulopatías y a las enfermedades del túbulo le llamamos enfermedades túbulo-intersticiales y dan diferentes síndromes clínicos de presentación. La siguiente pregunta es muy interesante. ¿Cómo se podrían manifestar las enfermedades de los riñones? 1. Con alteraciones en la composición química de la orina. B. Con alteraciones en la composición química de la sangre. C. Con anormalidades en la histología renal a través de una biopsia. D. Con anormalidades en las imágenes de los riñones. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. De hecho, la definición de enfermedad renal crónica es toda alteración en la composición de la orina, en la composición química de la sangre, en la histología renal o en los estudios de imágenes de los riñones que duren más de 3 meses. Y los nefrólogos han dividido la enfermedad renal crónica en 5 estadios, dependiendo del filtrado glomerular, llegando a ser el estadio 5, aquel en donde la masa renal, el número de nefronas, hace insostenible la vida y es necesario utilizar terapias renales de reemplazo, es decir, diálisis peritoneal, hemodiálisis o bien trasplante. Esta es una pregunta muy interesante y está basada en la sala situacional del Hospital Roosevelt de enero a octubre del 2017. ¿Cuál creen ustedes que es el diagnóstico de ingreso hospitalario más frecuente en adultos en el Hospital Roosevelt en octubre del 2017? Neumonía, sangrado gastrointestinal superior. C, infarto agudo al miocardio. D, enfermedad renal crónica estadio 5, es decir, insuficiencia renal crónica terminal.
Y la respuesta correcta es D, enfermedad renal crónica estadio 5. Como ustedes pueden ver en la gráfica, este fue el diagnóstico más frecuente de ingreso en adultos en el Hospital Roosevelt de enero a octubre del 2017. ¿Y cuál creen ustedes que es el orden correcto de los diagnósticos de ingreso en niños del Hospital Roosevelt de enero a octubre del 2017? Neumonía, apendicitis, fracturas, enfermedad renal estadio 5, síndrome diarreico. ¿En qué orden pondrían ustedes estos diagnósticos de ingreso de acuerdo a su frecuencia? Y el orden correcto es este. Efectivamente, en el orden en que estaban colocados, ese es el orden correcto. Y llama la atención que en niños la enfermedad renal crónica estadio 5 fue el diagnóstico de ingreso número 4 y síndrome diarreico agudo fue el diagnóstico de ingreso número 5. Y es que la enfermedad renal crónica ha aumentado a nivel mundial. Ven ustedes en esta gráfica de la Asociación Americana de Nefrología, en donde pueden observar que la población en diálisis se ha duplicado cada 10 años. Y esta es una realidad para todos los países y Guatemala no es la excepción. Y lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un paciente que tenga enfermedad renal crónica estadio 5 y requiera terapia renal de reemplazo, es decir, diálisis peritoneal, hemodiálisis o bien trasplante, estas terapias son bastante onerosas y comprometen significativamente la calidad de vida de los pacientes. Entonces nosotros queremos identificar la enfermedad renal en los estadios tempranos y no cuando ya el paciente tenga necesidad de terapias renales de reemplazo. Entonces el objetivo de esta sesión es que nosotros podamos revisar cuáles son los alcances y las limitaciones de los instrumentos que tenemos para identificar tempranamente la enfermedad renal. De nada sirve que nosotros ya diagnostiquemos a un paciente que está necesitando una terapia de reemplazo. La idea es identificar a esos pacientes antes de que lleguen a la terapia renal de reemplazo para evidentemente poder detener la progresión de la enfermedad renal o hacer que progrese más lentamente. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Vamos a hablar acerca del examen general de orina, de la creatinina, de algunos exámenes especiales y de algunos estudios de imágenes que son muy frecuentes en la nefrología pediátrica. Hablemos del examen general de orina. El examen general de orina tiene dos componentes, la parte química y la parte de sedimento urinario. Es importante decir que en el caso de los niños sería muy pertinente realizar un examen de orina antes de entrar a la escuela primaria, durante la escuela primaria y al salir de la escuela primaria. Al tener esos exámenes nos podría ayudar para que nosotros identificáramos cuáles de ellos están anormales y hacer estudios más a profundidad y de esa manera encontrar aquellos pacientes que tengan algún daño renal. El examen de la química de la orina se realiza a través de una tira reactiva. Esta tira reactiva, como la que ustedes ven, es bastante sencilla de utilizar. Se introduce la tira reactiva en la muestra de orina y luego de cierto tiempo se miden se ven los diferentes recuadros que tiene la tira reactiva con los recuadros que están en el frasco y se determina entonces la presencia o ausencia de algunas anormalidades. Quisiera mencionar algunas anormalidades que ustedes pueden encontrar. Uno de los parámetros que mira la tira reactiva es la densidad de la orina. La densidad de la orina no es igual que la concentración de la orina, no es lo mismo, pero son equivalentes. La densidad o gravedad específica, como se conoce en inglés, es la comparación del peso de un volumen de orina contra un volumen similar de agua. Es decir, que pesamos un volumen de orina, pesamos un volumen de agua y al dividir el peso de los dos nos daría un número que estaría arriba de 1.0 algo. Entonces ustedes ven que una orina diluida sería 1.010, una orina que pese lo mismo que el agua sería 1.000. No hay una densidad urinaria normal, va a depender del estado de hidratación de los pacientes. Si ustedes tienen un paciente que está evidentemente deshidratado, con mucosa seca, llanto sin lágrimas, con signo de pliegue, pero tiene una orina en 1.010, eso es completamente anormal. O si ustedes tienen un paciente que está edematizado, pero que tiene una densidad urinaria en 1.030, esto no es fisiológicamente correcto. El estado de hidratación entonces va a determinar cuál es la densidad correcta. En la mayoría de los casos, si un paciente ha estado en ayunas durante la noche, no debería tener una densidad urinaria arriba de 1.010. En los neonatos es diferente, puesto que ellos están comiendo a intervalos más cortos.
El siguiente parámetro es la albúmina. La tira reactiva usa un reactivo que se llama azul de tetrabromofenol, que es específico para la albúmina. Probablemente ustedes lean en la tira reactiva que dice proteína, realmente no está midiendo cualquier tipo de proteína, mide específicamente albúmina. Y la albúmina en la orina no es normal en ningún caso, excepto que haya pacientes que tengan un estado de metabolismo aumentado, como por ejemplo una enfermedad febril o un ejercicio extenuante. La mayoría de las veces, y si se repite la presencia de albúmina en la orina, este paciente debería estar siendo estudiado por daño en el glomérulo, específicamente en el glomérulo, con pruebas de las cuales vamos a hablar más adelante. Leucocitos es el otro parámetro que nos da la tira reactiva, y aquí es muy importante hacer mención que no se habla necesariamente de todos los leucocitos, sino específicamente de los polimorfonucleares, porque la tira reactiva reacciona con una enzima que se llama estearasa de leucocito, que es propia de los polimorfonucleares. Es decir, que si nosotros encontramos linfocitos en la orina, la tira reactiva va a ser ciega para los linfocitos. Va a ver exclusivamente polimorfonucleares, porque estos son portadores de la estearasa del leucocito. La presencia de polimorfonucleares nos habla de una inflamación aguda, no necesariamente infección, una inflamación aguda por un cálculo, por la presencia de un cuerpo extraño o eventualmente por infección. El siguiente parámetro son los nitritos. El cuerpo humano no excreta nitritos. Para que existan nitritos en la orina se necesita la presencia de una bacteria gram negativa que pueda transformar los cuerpos nitrogenados a nitritos. Entonces, si nosotros tenemos la presencia de nitritos, pues esto nos indica que existen bacterias gram negativas en la orina que están transformando los compuestos nitrogenados a nitritos. Si hay nitritos y además hay polimorfonucleares, es muy probable que la inflamación se deba a una infección. Otro parámetro que puede decirnos la tira reactiva es sangre. Y yo les puse en la diapositiva, como ustedes pueden ver, grupos M, porque específicamente la tira reactiva identifica grupos M, no necesariamente sangre. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque si un paciente, por ejemplo, tiene una anemia hemolítica, va a encontrar grupos M en la orina sin que necesariamente tenga un daño renal. O si un paciente ha tenido convulsiones o ha tenido rhabdomiólisis por otra razón, pueden encontrar ustedes grupos M y la tira reactiva le va a marcar como sangre cuando realmente lo que está viendo son grupos M y el paciente no tiene nada en los riñones, sino que puede ser que los grupos M sean secundarios a esta rhabdomiólisis o bien a una anemia hemolítica. La siguiente parte del examen de orina es el sedimento urinario. Esto se hace a través de centrifugar un volumen de orina por cierto tiempo, luego se decanta el sobrenadante y la parte que queda hasta abajo del tubo de ensayo, esto es el sedimento de orina, se ve al microscopio y ustedes pueden encontrar células, cilindros, cristales o microorganismos. Hablemos de cada uno de ellos. En cuanto a células, ustedes pueden encontrar eritrocitos, leucocitos o células epiteliales, y en el caso de los eritrocitos es importante que ustedes sepan que al ver la forma de los eritrocitos, ustedes pueden determinar si este eritrocito viene del glomérulo o el sangrado viene de cualquier otro sitio. Si los eritrocitos vienen del glomérulo en sí, los van a encontrar con la membrana fracturada y con el citoplasma que se hernia a través de la membrana celular, como pueden ver los eritrocitos de la parte superior derecha de su pantalla, que se ven como orejitas de Mickey Mouse, que son esas herniaciones del citoplasma a través de la membrana celular. Si los eritrocitos vienen de un sitio que es más bajo, digamos, que el riñón, por ejemplo, el uréter, por ejemplo, la vejiga, por ejemplo, la uretra, los eritrocitos van a estar íntegros, redondos e íntegros. Los leucocitos nos hablan también de inflamación, no necesariamente de infección. Y las células epiteliales, pues hay de varios tipos, de epitelio escamoso, que se ven como huevos estrellados, es una célula grande con un núcleo central, y esto es normal encontrarlo sobre todo porque son células que están en la uretra. Las células de epitelio transicional se ven como raquetas de tenis y esas vienen del uréter, y las células tubulares se ven muy parecidas a las células leucocitarias, pero estas son normal encontrarlas en cantidades moderadas a escasas, sobre todo porque el epitelio del riñón, de los túbulos, también se recambia. No es algo que indique patología, a menos que haya una aparición de abundantes células
epiteliales tubulares y en el contexto de una situación de isquemia o de uso de nefrotóxicos podría orientarnos al diagnóstico de una necrosis tubular aguda. La presencia de cilindros siempre es anormal y es una de las cosas que ustedes deben poner atención en el examen de orina. Lo que los cilindros nos traducen es la realidad que se está viviendo adentro de los túbulos renales. Los cilindros son moldes de lo que está ocurriendo adentro de los túbulos renales y al trasladarse a la orina y poder verlo, nos dice qué es lo que está ocurriendo en los túbulos. Por ejemplo, si hay eritrocitos, eso significa que hay sangrado más antes del túbulo y que esos eritrocitos precipitaron en una matriz de proteína y por eso están apareciendo en la orina como cilindros. Si lo que hay es una reacción inflamatoria en los túbulos, van a precipitar leucocitos dentro de la matriz de proteína y van a aparecer en la orina. Algo importante es que si hay abundante proteína, puede precipitar también y formar cilindros hialinos. Los cilindros hialinos serían los únicos que podrían aparecer normalmente y en escasa cantidad, por supuesto, porque si aparecen en mucha cantidad nos están traduciendo una condición clínica en donde hay mucha proteína en la orina. Algo importante de mencionar es que cuando los cilindros leucocitarios envejecen, es decir, después de 6 a 12 horas, se transforman en cilindros granulosos, primero granuloso grueso y luego granuloso fino. ¿Qué significa esto? Que la significancia clínica de un cilindro granuloso es similar a la de un cilindro leucocitario. La presencia de cristales es otra cosa que ustedes pueden encontrar y la de microorganismos. Estas son algunas fotos de los cilindros. En la parte superior derecha de su pantalla ustedes pueden ver un cilindro eritrocitario. Eso significa que el sangrado vino del glomérulo, los eritrocitos precipitaron en el túbulo y aparecen en la orina. Abajo en la parte inferior derecha ustedes pueden encontrar un cilindro de células leucocitarias en donde pueden ver los diferentes leucocitos embebidos en la matriz proteinácea de un cilindro, y en el lado izquierdo con la estrellita ustedes pueden ver que un cilindro leucocitario se está transformando en granuloso porque ya empezó el proceso de envejecimiento. En cuanto a los cristales, es importante mencionar que hay que diferenciarlos de acuerdo al pH de la orina. Si el pH es ácido, ustedes van a encontrar cristales de oxalato de calcio con mayor frecuencia y se van a ver como esos sobrecitos con forma de sobrecito, y esto nos ayuda a diferenciarle de otro tipo de cilindros. Y del lado izquierdo superior en la pantalla pueden ver esa imagen. En la parte superior derecha son cilindros de ácido úrico que se ven como rosetones, y en la parte inferior del lado izquierdo ustedes pueden ver el cristal que con mayor frecuencia se ve en un pH alcalino, y es el cristal de fosfato de calcio que se ve como una tapadera de ataúd. Hay algunos medicamentos que pueden precipitar y formar cristales como el indinavir, como el aciclovir, como el metrotexate, como la sulfonamida, y los puse ahí para que ustedes se recuerden. Algunos microorganismos pueden ser vistos en el examen de orina, como por ejemplo los bacilos se pueden ver en la orina, o si eventualmente hay presencia de hongos también pueden ser vistos en la orina. Ya que revisamos el examen de orina, hablemos de la creatinina. La creatinina es una sustancia que se forma en el cuerpo humano a través del recambio muscular y es proporcional entonces a la masa muscular. A pesar de que no es un instrumento perfecto para determinar la tasa de filtrado glomerular, es uno de los que más hemos usado y es bastante práctico en usarlo. Lo que es importante que ustedes se recuerden es que la creatinina va a depender de la masa muscular. Consecuentemente, en un paciente pediátrico, no toda creatinina menor de 1 es normal. Depende mucho de la masa muscular del paciente. Para tener una idea más objetiva, hay diferentes fórmulas que se han usado para que con la creatinina se pueda estimar el filtrado glomerular. En pediatría la más famosa es la fórmula de Schwartz, que la tienen en su pantalla, en donde utilizan ustedes la talla en centímetros, una constante, y la creatinina sérica, y con eso pueden determinar ustedes un estimado del filtrado glomerular. Y esto, el filtrado glomerular, debe recordarse que después de los 2 años se alcanzan los valores de adultos y está alrededor de 90 a 110 ml por minuto por 1.72 metros cuadrados.
Si lo que tienen ustedes es un paciente de más edad, por ejemplo, mayor de 18 años o ya en la adolescencia, quizás la fórmula que mejor se le adecue sea la fórmula de Cockcroft Gold o la MDRD o la CKEPI, que pueden ser descargadas en su celular del internet y de esa manera utilizarla para poder estimar el filtrado glomerular. Hay algunas falsas creatininas, como por ejemplo la que se da en los pacientes que están con desnutrición. Puede ser que el paciente tenga una creatinina baja porque tiene una pobre masa muscular y ustedes al hacer el cálculo del filtrado glomerular estimado salga un filtrado bastante alto, y no quiere decir que el riñón esté mal, sino que el paciente está desnutrido y que tiene una baja creatinina. Puede ser que un paciente haya sido amputado y entonces pierde una gran cantidad de masa muscular y consecuentemente la creatinina sérica no va a reflejar la función renal, sino que va a depender de la masa muscular del paciente. Hay también algunas condiciones clínicas, como por ejemplo la hiperbilirrubinemia, la cetoacidosis, por ejemplo, que pueden interferir con el método. O bien condiciones clínicas como la rhabdomiólisis, por ejemplo, en donde esta lesión muscular puede hacer que aumente la cantidad de creatinina en la sangre. Pasamos a la proteinuria. Si ustedes tienen un paciente que en la tira reactiva les muestra en repetidas ocasiones proteína en la orina, amerita evaluar de una manera más concienzuda cómo está funcionando el glomérulo, que es como un colador. La manera cualitativa de evaluar la proteinuria es con la tira reactiva, y el gold standard es a través de la prueba cuantitativa, que significa recolectar una orina de 24 horas. Si este es el caso, lo normal de proteína en la orina debería estar entre 0 y 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Sin embargo, hacer una prueba de orina de 24 horas en un paciente pediátrico es bastante complicado, y lo que nosotros recomendamos es usar una prueba semi-cuantitativa, es decir, la medición en una orina al azar de proteína y de creatinina. Luego de eso, ustedes dividen la concentración de proteína en miligramos por decilitro dentro de la creatinina en miligramos por decilitro, y nos debe dar una razón que debe ser menor de 0.2. Si está arriba de 0.2, pensamos que este glomérulo no está trabajando adecuadamente y que el paciente debe ser estudiado. Ahora, si lo que nosotros estamos pensando es que el túbulo no está funcionando adecuadamente, una prueba de tamizaje bastante adecuada para saber cómo está funcionando el túbulo es saber si está perdiendo calcio el paciente en la orina. Eso se llama hipercalciuria. Igual aquí, si el paciente ha tenido en el examen de sedimento urinario en múltiples ocasiones cristales de oxalato de calcio, o si ustedes sospechan que el paciente tiene un daño tubular, deberíamos hacer una prueba de calciuria como tamizaje para determinar si hay una lesión en el túbulo. La manera de hacerlo es cuantitativa inicialmente. Cuantitativa significa una orina de 24 horas otra vez, y lo normal es abajo de 4 miligramos por kilogramo por día. Sin embargo, les repito, hacer una orina de 24 horas en un paciente pediátrico es bastante difícil, y entonces utilizamos una prueba semi-cuantitativa, que significa medir en una orina al azar la concentración de calcio y la concentración de creatinina, y nuevamente dividir el calcio en miligramos por decilitro dentro de la creatinina, que está medida en miligramos por decilitro, y la razón de esos dos debería ser abajo de 0.21. Si está arriba de esto, el paciente tiene hipercalciuria, que puede estar reflejando una tubulopatía, como por ejemplo Bartter, síndrome de Bartter, como por ejemplo acidosis tubular renal, o bien una hipercalciuria idiopática. Siguiendo ya con los estudios de imágenes, el estudio de imagen que más nos sirve a nosotros en pediatría es el ultrasonido renal. Con el ultrasonido renal ustedes pueden evaluar 3 parámetros muy importantes. El primero es el tamaño de los riñones. Ustedes pueden ver en la fórmula que está en la pantalla si el tamaño del riñón es adecuado, o si está más pequeño o está más grande, de acuerdo a la edad. La otra cosa que pueden evaluar, además del tamaño, es la forma. Si el riñón tiene forma de riñón, como el que ustedes están viendo en la pantalla, es un óvalo, como lo que ustedes ven en la pantalla, o bien el riñón no tiene la forma usual de riñón, como vamos a ver en algunos casos. Y lo otro que pueden evaluar es la densidad o ecoestructura. Recordémonos que el ultrasonido funciona a través de la emisión de ondas sonoras que rebotan con un cuerpo y que regresan. Cuando regresan muchas ondas sonoras al transductor, esta
este lo traduce en una imagen color blanco, mientras que si no regresa ninguna onda al transductor, se traslada en un color negro. Entonces, de blanco a negro hay toda una escala de grises que nos da una idea de cuántas ondas regresaron al transductor. Y la cantidad de ondas que regresan al transductor depende de la densidad del órgano. Si hay muchas ondas que regresan, es porque hay muchas ondas que chocaron contra el órgano y que como eco regresaron hacia el transductor. Entonces, en la imagen que ustedes tienen en la pantalla pueden ver, por ejemplo, que en la orilla del riñón, aquí en donde ven ustedes la flecha, hay un tejido que es blanco. Eso significa que es más denso. Esta es la capa fibrosa que rodea al riñón. También pueden ver en las periferias del riñón que hay áreas que son más negritas. Eso significa que son menos densas. Son las pirámides renales, en donde están los túbulos colectores, que efectivamente son menos densos y que por eso se pintan de diferente manera. En esta radiografía a su izquierda ustedes van a tener el ultrasonido normal y a la derecha van a tener ultrasonidos anormales. Y pueden ver en el superior que que se dibuja una sombra negra en el centro del riñón, y que esta sombra negra tiene unas formas interesantes, abombadas, que son los cálices renales. Esto se llama hidronefrosis, y lo que nos está traduciendo es que el riñón está lleno de agua. En la foto inferior ustedes pueden ver otra hidronefrosis mucho más marcada que esta, y llamo su atención que en esa imagen el parénquima de riñón se mira bastante más blanco que en un riñón normal, debido a que este parénquima ya está cicatrizado. Otro estudio que nosotros usamos en nefrología pediátrica y que es de bastante utilidad, sobre todo para el estudio de las infecciones urinarias febriles a repetición, es el cistograma. El cistograma consiste en colocar una sonda a través de la uretra, llenar la vejiga con medio de contraste y luego de esto poner a orinar al paciente. Esto nos sirve para evaluar el sistema urinario inferior, para ver la vejiga, si se regresa orina de la vejiga hacia los riñones, y para ver si la uretra está patente. Lo que pretendemos diagnosticar con esto es que si hay reflujo, es decir, regreso de orina de la vejiga hacia los riñones, o bien si hay obstrucción en la salida de la vejiga. Vale la pena mencionar que para tener un buen cistograma, el cistograma debe tener tres características importantes. En primer lugar, debe tener una placa inicial antes de meterle medio de contraste a la vejiga. En segundo lugar, debe ser realizado bajo visión fluoroscópica, no con placas aisladas nada más. Y en tercer lugar, tiene que tener una fase miccional, porque es a través de la fase miccional en donde se genera la mayor presión adentro de la vejiga, que va a permitir el regreso de orina de la vejiga hacia los riñones. Como les decía, el cistograma nos sirve para evaluar reflujo, para evaluar la presencia de reflujo, que es la causa principal de las infecciones urinarias con fiebre. Quiero llamar su atención hacia la imagen que tienen ustedes en la parte inferior de izquierda de la pantalla, en donde pueden notar que el uréter hace un túnel en la submucosa de la vejiga, de tal suerte que cuando la vejiga se llena, se colapsa el uréter e impide el regreso de orina hacia arriba. Sin embargo, si el uréter se inserta en un ángulo de 90 grados, como pueden ver ustedes en la parte superior derecha de su pantalla, al llenarse la vejiga y el uréter estar insertado en un ángulo de 90 grados, toda la orina se va a regresar hacia el riñón, dando la imagen en el cistograma del uréter que ustedes pueden ver en la imagen inferior a su derecha. Dependiendo del ángulo de inserción, así pueden ustedes tener el regreso de orina y la imagen en el cistograma. El cistograma entonces nos da cinco posibles reflujos o grados de reflujo. El reflujo grado 1, 2, 3, 4 y 5, como ustedes pueden ver en la imagen inferior del lado derecho. Si el uréter está insertado en el ángulo normal, no tendría por qué refluir orina, porque el uréter se colapsaría e impediría el regreso de orina. Esta es una placa inicial que es muy importante tenerla, como les decía, debido a que si no se tiene, se pierde un hallazgo como el que tenemos aquí, en donde el paciente no tenía sacro.
Si ya le ponen ustedes medio de contraste a la vejiga, ya taparon esa área y no van a ser capaces de identificar el problema. La otra cosa es que el cistograma debe realizarse bajo visión fluoroscópica y siempre tener una fase miccional, porque como ven a su izquierda, pueden ver la silueta de la vejiga, pero no pueden evaluar si hay una obstrucción en la uretra, como pueden observarlo, como pueden descartarlo en la imagen del lado derecho. En la fase miccional también es donde se produce la mayor presión adentro de la vejiga y es donde se va a evidenciar un reflujo. En estas imágenes ustedes pueden ver a su izquierda que la vejiga está llena a su máxima capacidad y sin embargo no se observa reflujo, pero no es sino hasta que la vejiga empieza a contraerse, como ustedes pueden ver en el lado derecho de su pantalla, que empieza a hacerse evidente un reflujo, es decir, regreso de orina de la vejiga hacia los riñones. En estas imágenes ustedes pueden comparar la uretra. Del lado izquierdo tienen una uretra normal y del lado derecho tienen una uretra obstruida, que pueden notarlo porque hay un agrandamiento, un ensanchamiento de la uretra en la parte proximal. Estas son valvas de uretra posterior. Todos los niños con lesiones del tubo neural, principalmente si ya tienen mielomeningocele, deberían de ser evaluados por nefrología y tener una evaluación nefrourológica, porque la mayoría de estos niños pueden hacer en los primeros 5 años de vida una lesión en su vejiga. Ustedes pueden ver a su izquierda cómo se ve una vejiga neurogénica debido a mielomeningocele. Aquí la presión adentro de la vejiga es tal que se hernia la mucosa de la vejiga a través de las células, a través de las fibras musculares, perdón, y se forman estos divertículos. Eso es una vejiga que se llama en árbol de Navidad y pueden notar también ustedes que tiene un reflujo secundario, es decir, regreso de orina de la vejiga hacia los riñones debido ya a la malformación de la vejiga. El último estudio que nosotros usamos en nefrología pediátrica y que es de bastante utilidad es la centellografía o medicina nuclear o gammagrafía renal. De estos tenemos dos tipos. Tenemos un morfológico que nos ayuda a identificar cicatrices después de infecciones urinarias, por ejemplo, y uno funcional que nos sirve para identificar sitios y grados de obstrucción. ¿Cómo funciona esto? Hablemos primero del morfológico. Se une átomos de tecnecio a un transportador que se llama ácido dimercapto succínico o DMSA. Este se va a adherir a las partes vivas del riñón y luego la gamma cámara le toma una foto después de haber instilado el radiotrazante en el paciente. Se toma una foto y las partes vivas del riñón se van a pintar de negro y las partes muertas del riñón no se van a pintar, y de esa manera nosotros podemos ver como en la foto inferior que hay áreas que no pintan. Eso significa que hay cicatrices en los riñones. El otro estudio, que es el funcional, el DTPA, se inyecta la sustancia y la gamma cámara va tomando fotos con una periodicidad determinada, por ejemplo cada 2 segundos o cada 5 segundos, y nosotros vamos viendo el trayecto del radiotrazante cuando llega al riñón, cuando es excretado filtrado por el glomérulo, cuando sale por los túbulos y es excretado hacia el uréter y luego cuando llega a la vejiga. De esa manera nosotros podemos ver el porcentaje de función de cada uno de los dos riñones, porque la máquina nos va a estar diciendo cuántos átomos radiactivos llegaron a cada uno de los riñones, cuánto tiempo se tardaron en ser orinados, y de esa suerte nosotros podemos determinar el sitio y el grado de una obstrucción. Esto es lo que tenía para ustedes. Espero que sea de utilidad y muchas gracias por su atención.